de la Universidad de McGill en Montreal y que nos va a presentar un tópico que es sumamente importante y una de las indicaciones más frecuentes que tenemos para resonancia magnética y que tiene que ver con tinnitus e hipoacusia. O sea que un tema fundamental para nosotros. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias por la introducción. He planeado esta presentación como una presentación interactiva, así que espero que tengan la aplicación CIR 2017 en sus teléfonos para que puedan participar al responder las preguntas. Entonces, bueno, el tinnitus es la percepción de sonido en ausencia de un estímulo externo y puede tener varias formas como pitidos, silbidos, zumbidos, y tiene una prevalencia de aproximadamente el 12% en la población general. Es más común en los hombres y especialmente es más frecuente después de los 65 años, como podemos ver acá en esta gráfica. Tiene una intensidad variable, pero produce deterioro de la calidad de vida en aproximadamente 20% de las personas. Uno de los problemas más graves es la pérdida de la calidad del sueño. Se puede clasificar en dos formas, en dos ejes. El primero es tinnitus no pulsátil o continuo y versus tinnitus pulsátil, que coincide con las pulsaciones arteriales o venosas del paciente, o también se puede clasificar en tinnitus subjetivo, que es perceptible solo por el paciente, versus tinnitus objetivo, que es perceptible también por un observador externo. Ahora, el tinnitus no pulsátil es muchísimo más común, corresponde al 95% de los casos y usualmente no hay una fuente real de sonido. Es subjetivo y se asocia a la hipoacusia neurosensorial. Se debe a la presencia de una mala regulación de las vías auditivas centrales con percepción de sonidos que no existen, que son sonidos fantasmas, podríamos decir. Los estudios de imagen en tinnitus no pulsátil son generalmente negativos, aunque hay algunos casos, como les voy a mostrar más adelante, en los cuales podemos ver algunos estudios de imagen positivos. El tinnitus pulsátil corresponde solamente al 5% de los casos, pero en estos casos hay una fuente real de sonido, puede ser objetivo en un 20 a 30% de los casos y hay integridad del sistema auditivo. Las imágenes muestran lesiones estructurales en una proporción elevada de los casos. Ahora, ¿cuáles son las causas del tinnitus no pulsátil? La mayor parte de los casos se asocian a una hipoacusia neurosensorial. La mayor parte de las causas se encuentran dentro de la cóclea, en un 90% de los casos, por daño de las células ciliadas del órgano de Corti. El daño de las células, la pérdida de las células del órgano de Corti y las células ciliadas tiene varias causas, como la presbiacusia, que es la sordera del anciano, que es la causa más frecuente de hipoacusia neurosensorial, la exposición al ruido, ya sea ocupacional o también recreacional, lesiones microvasculares, laberintitis o drogas ototóxicas. Esa es la gran causa, y la puse en amarillo porque no hay generalmente estudios de imagen para evaluar esto. Por el contrario, hay algunas otras lesiones del nervio coclear, como el schwannoma, meningioma, asa vascular, o lesiones del sistema nervioso central, como la esclerosis múltiple, infartos del tallo, infartos de la corteza. Estas las puse en azul porque estas son las lesiones que se pueden diagnosticar con estudios de imagen. Y por último, hay algunas causas funcionales de tinnitus no pulsátil que se deben a contracciones musculares del paladar blando o del terçón del tímpano o del estapedio. Estas lesiones tampoco tienen representación en los estudios de imagen. Entonces, ¿cómo se hace la evaluación del tinnitus no pulsátil? Generalmente es suficiente con la evaluación clínica, anamnesis, examen físico y audiometría, y las imágenes se necesitan solo en una proporción relativamente pequeña de casos, y son los pacientes que el clínico determina que tienen un tinnitus unilateral, un tinnitus progresivo o una sordera asimétrica. Ellos cuando ven estos síntomas sospechan la presencia de una masa del ángulo punto cerebeloso, como un schwannoma meningioma,
O si no, si hay síntomas neurológicos asociados como que pueden hacer sospechar la presencia de una esclerosis múltiple o una lesión del tallo. En estos casos, pues lo que se indica es hacer una resonancia magnética de cerebro y conductos auditivos internos. Para el tinnitus pulsátil, las causas son generalmente estructurales y pueden ser lesiones arteriales como la fístula dural, disección, displasia fibromuscular, pueden ser anomalías venosas como el pseudotumor cerebri, la descendencia del bulbo de la yugular, lesiones óseas hipervasculares como la autoesclerosis o enfermedad de Paget, o tumores como tumores del glomus yugular, yugulotimpánico o tumores del saco endolinfático. En esta tabla puse en naranja las 3 causas más comunes de tinnitus pulsátil, que son la fístula dural, el pseudotumor cerebri y el glomus yugular o yugulotimpánico. Entonces, como dije, son lesiones en su mayor parte estructurales, se pueden encontrar, dependiendo de la calidad de los estudios de imagen, un 50-80% de estudios de hallazgos positivos en los estudios de imagen, que suben a un 80-90% si el paciente tiene un tinnitus objetivo. La evaluación clínica es muy importante, especialmente la otoscopia, para ver si hay una masa en el oído medio, la auscultación del cuello para ver si el tinnitus es objetivo, si se puede ver algún soplo, o si no, pues también es muy importante hacer la compresión vascular, ya que algunas formas de tinnitus, como nos estaba mostrando el doctor Parisel, pues pueden desaparecer con maniobras de compresión, especialmente también los tinnitus venosos. Las imágenes del tinnitus pulsátil, ¿cuáles son las que se deben indicar? Entonces, pensamos que la otoscopia es muy útil para seleccionar el tipo de imagen que se puede practicar. Si hay una masa en la otoscopia, el tipo de imagen que se indica más es un TAC de mastoides con contraste, con ventanas de hueso y tejidos blandos, y esto nos permite ver cuál es la causa de la masa del oído medio. Entonces puede ser un glomus timpánico o yugulotimpánico, carótida aberrante o una discencia del bulbo de la yugular. Si no hay masa en la otoscopia, entonces hay 2 modalidades diagnósticas que son válidas, muy útiles, que pueden ser una resonancia magnética cerebral y de conductos auditivos internos con angioresonancia o un angiotac. El angiotac es bastante útil para estos casos y se pueden ver lesiones arteriales, lesiones venosas o lesiones hipervasculares en cualquiera de los 2 estudios. Si los estudios de resonancia magnética y TAC son negativos, entonces se puede hacer una angiografía cerebral para ver si existe una fístula dural. Para el TAC de mastoides, pues quería discutir cómo es una forma como lo hacemos nosotros. El TAC de mastoides, para ver las estructuras pequeñas del hueso temporal, es útil hacer cortes nativos muy finos de 0.4 a 0.6 milímetros y luego hacemos reconstrucciones estándar con algoritmos de alta resolución para hueso y tejidos blandos y hacemos los lados derecho e izquierdo por separado y luego hacemos también los planos axial y coronal y plano sagital en forma opcional. En medio de contraste 100 centímetros cúbicos a 4 centímetros por segundo con una pausa de 60 segundos. Entonces, las reconstrucciones estándar yo pienso que son muy útiles puesto que permiten analizar las estructuras del hueso temporal en forma más detallada y aumentan la detección de la patología. Entonces, para hacer las reconstrucciones estándar, lo que hacemos es en el plano sagital ubicamos el conducto semicircular lateral y hacemos los cortes axiales en paralelo al conducto semicircular lateral y entonces cuando uno hace las reconstrucciones pues puede ver una imagen del conducto semicircular lateral y eso facilita bastante el análisis de todas las estructuras del hueso temporal. Para el plano coronal hacemos en perpendicular, las imágenes en perpendicular al conducto semicircular lateral y esto también permite pues un análisis muy adecuado de todas las estructuras del hueso temporal. Para la resonancia magnética de cerebro y conducto auditivo interno con angioresonancia, en estos casos de tinnitus pulsátil, lo que nos gusta hacer son 3 secuencias para evaluación del cerebro con cortes de 5 milímetros, T1 sagital, T2 axial y un FLAIR axial.
Para los conductos auditivos internos, lo que nos gusta hacer son 4 secuencias, un T2 axial de alta resolución, Fiesta o KISS, y luego hacemos un T1 axial precontraste y 2 secuencias postcontraste, un T1 axial y un coronal postcontraste. Para la angioresonancia magnética es muy importante, el contraste es opcional, se puede hacer con o sin contraste. Y en los casos en los cuales se sospecha un tinnitus venoso, entonces hacemos también una venoresonancia magnética con contraste. Entonces, el angio-CT es una opción muy válida también para la evaluación del tinnitus pulsátil. Nosotros lo que tratamos de hacer en nuestro hospital es una secuencia combinada con opacificación arterial y venosa simultánea. Esto es muy útil puesto que se pueden ver tanto las estructuras arteriales y venosas y cubrimos desde la fosa posterior hasta el cuello. Utilizamos una inyección de 100 centímetros cúbicos de contraste a 4 centímetros por segundo. Hacemos una pausa de 25 segundos para permitir opacificación arterial y venosa simultánea. Y el cubrimiento va desde la silla turca hasta las clavículas y hacemos reconstrucciones axiales, sagitales y coronales con algoritmos de hueso y tejidos blandos. Esto nos permite unas imágenes muy buenas, excelentes para la evaluación del tinnitus pulsátil. La angiografía convencional pues la reservamos para casos de tinnitus objetivo o pacientes que tienen una sospecha clínica de una fístula dural, como en este caso, que vemos que hay una fístula entre ramas de la arteria occipital y el seno sigmoideo. Entonces, aquí va pues, la primera pregunta. Es una mujer de 38 años con tinnitus pulsal bilateral. Les presento 3 imágenes, un sagital en T1, un axial en T2 y una imagen de venoresonancia magnética. Entonces es que se trata de una paciente con hallazgos normales, trombosis de los senos durales, hipertensión intracraneal idiopática, fístula dural o un bulbo yugular alto. Entonces pues pueden responder, yo creo que vamos a dar 30 segundos para responder. Ah, sí. Ya podemos mostrar respuestas, yo creo. Bueno, vamos a ver. La mayor parte de las personas pensó que esto era normal. Veo. Bueno, muy bien. En este caso, la respuesta correcta es, ya podemos volver a la presentación, por favor. La mayor parte de las personas hay unos resultados mixtos, hallazgos normales contra trombosis de senos durales. Ya podemos recargar la presentación, por favor. Este caso es un caso de una hipertensión intracraneana idiopática. Entonces los hallazgos son, hay una silla turca vacía, en primer lugar, en la primera imagen. Hay una prominencia de las vainas ópticas,
aplanamiento posterior de los globos oculares, y hay unas estenosis venosas que son muy características de este problema y se encuentran en la unión entre los senos transversos y los senos sigmoideos. Esto es bastante característico de la hipertensión intracraneana idiopática. Esta estrechez venosa genera una turbulencia de flujo que explica el tinnitus pulsátil en estos pacientes. Otras causas venosas de tinnitus pulsátil, tal vez la más importante es la dehiscencia del bulbo de la yugular, en el cual vemos que hay una ausencia de la lámina de hueso que separa el bulbo yugular del oído medio. Lo vemos ahí y vemos cómo protruye el bulbo yugular hacia el oído medio, y eso ocasiona una turbulencia de flujo que explica el tinnitus pulsátil en estos pacientes. Hay otras anomalías venosas que son más controversiales porque se encuentran en una alta proporción de pacientes normales. Uno es el bulbo yugular alto, que se define cuando el bulbo yugular llega hasta el nivel del conducto auditivo interno. Y si no, la otra lesión es el divertículo yugular, que es una proyección superior de la vena yugular a lo largo del oído medio, y esto también ocasiona una turbulencia de flujo con tinnitus pulsátil. Aquí va la segunda pregunta. Les presento dos imágenes de angioresonancia magnética. Es una mujer de 43 años con tinnitus pulsátil izquierdo, la otoscopia es normal. Entonces, según estas imágenes, ¿ustedes creen que esto es un estudio normal? Es una estenosis carotídea, es una fístula arteriovenosa dural, una malformación arteriovenosa o una displasia fibromuscular. Entonces, yo creo que ya podemos ponerle respuestas, por favor. Muy bien, sí, en este caso la mayoría de las personas dio con la respuesta correcta, es una fístula arteriovenosa dural. Podemos poner En este caso los hallazgos son una dilatación importante de la arteria occipital izquierda, que es una rama de la carótida externa, como la vemos aquí. Pueden comparar con la normal y vemos que aquí hay unos vasos que se extienden hacia el interior del cráneo, y hay un realce asociado con el flujo del seno transverso y del seno sigmoideo. Esto es muy importante porque el realce es similar al de la carótida, quiere decir que hay alto flujo en este seno transverso sigmoideo. Por lo tanto, hay una fístula dural. Aquí vemos en la siguiente diapositiva, vemos cómo los pequeños vasos distales, ramas de la arteria occipital izquierda, se comunican con el seno sigmoideo y producen la fístula. Y a esta paciente pues se le hizo una angiografía convencional para confirmar el diagnóstico, y aquí vemos cómo hay unas comunicaciones entre estas ramas distales y el seno sigmoideo, explicando. Aquí otro caso, una mujer de 57 años con tinnitus pulsátil izquierdo. En este caso lo que vemos es una dilatación de las arterias carótida externa y maxilar interna izquierda. Vemos que hay un ovillo vascular, Vemos que hay un ovillo vascular acá en este lado con realce de flujo, y esto indica la presencia de una malformación arteriovenosa en el área pterigoidea. Vemos en estas secuencias de T1 con contraste múltiples vacíos de señal asociados a los músculos pterigoideos,
y esta es otra de las causas, una malformación arteriovenosa del cuello. Este otro paciente, hombre de 57 años, historia de trauma remoto, vemos aquí algunas secuelas del trauma con hidrocefalia y algunos cambios encefalomalásicos en el lóbulo temporal izquierdo. Entonces, tiene un tinnitus pulsátil bilateral, la resonancia magnética demostró la presencia de múltiples vasos en las órbitas, vasos venosos dilatados en las órbitas y dilatación importante de ambos senos cavernosos con presencia de múltiples vasos dilatados en su interior. Estos son fístulas carótido-cavernosas indirectas bilaterales y la tomografía axial también las demostró en forma bastante clara. Vemos la dilatación de los vasos venosos en ambas órbitas. Y otra de las causas importantes es la disección. Vemos acá, esta es una paciente con una disección vertebral izquierda, vemos un flap de disección en la arteria vertebral izquierda con formación de un pseudoneurisma y aquí una compresión del lumen normal de la arteria vertebral izquierda con presencia de turbulencia de flujo para explicar el tinnitus en este paciente. Otro caso de disección, en este caso la disección se encuentra en un lugar característico que es en la parte cervical alta de la carótida interna. Vemos acá que hay un hematoma intravascular con compresión del lumen verdadero del paciente. El paciente por lo demás estaba asintomático, solo tenía el tinnitus pulsátil y esto genera turbulencia de flujo. Para explicar. Otra de las causas importantes es la displasia fibromuscular. Paciente de 56 años, tinnitus pulsátil bilateral. Vemos este aspecto corrugado de las arterias carótidas internas bilateralmente. Esto se ve también en las reconstrucciones coronales y aquí vemos un estudio de angiografía convencional demostrando los hallazgos típicos de el collar de perlas de la displasia fibromuscular. Una causa relativamente infrecuente, pero que se ve de tinnitus pulsátil, es la arteriosclerosis con estenosis y tortuosidad. En este caso, el paciente se estaba quejando de tinnitus pulsátil izquierdo y aquí había una estenosis muy significativa del 90% al origen de la arteria carótida interna izquierda con tortuosidad. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que esta no es una de las causas más frecuentes de tinnitus pulsátil. Otro caso, una malformación arteriovenosa, pero esta vez intracraniana en el cerebelo. Vemos el ovillo vascular en la parte alta del cerebelo con múltiples vacíos de señal en la resonancia magnética. Este paciente también fue interesante porque no había tenido ningún sangrado cerebeloso. Sus síntomas eran básicamente de un tinnitus pulsátil, nunca había sangrado esta malformación. Una causa controversial de tinnitus pulsátil es el asa vascular porque se ve en una alta proporción de pacientes normales. Entonces, pues algunas personas no aceptan que un asa vascular sea el origen del tinnitus pulsátil. Sin embargo, dependiendo de los síntomas y el tamaño del asa vascular, uno puede sospechar que se trate de el origen del problema. Por ejemplo, este paciente tenía un tinnitus pulsátil derecho, claro, y tenía una asa vascular grande de la arteria cerebelosa anteroinferior que se extendía hacia el fondo del canal y que causaba compresión o estaba en contacto con los nervios paraneales séptimo y octavo. Entonces, pues en este caso es válido, yo pienso, sospechar la presencia, pero no se debe utilizar mucho este diagnóstico, puesto que se ven muchos pacientes normales. Aquí va otra pregunta. Este es un hombre de 46 años con un tinnitus pulsátil derecho y una masa retrotimpánica. Les presento dos imágenes con ventanas de hueso y tejidos blandos de la tomografía axial. Entonces, pues, ¿cuál sería la causa del tinnitus pulsátil en este paciente? Es que se trata de un glomus timpánico, glomus yugular, una carótida aberrante, una dehiscencia del bulbo yugular o bien un estudio normal. Sí, pueden responder. Muy bien, la mayor parte de las personas, carótida aberrante versus dehiscencia del bulbo yugular.
Muy bien. En este caso, entonces la mayor parte de las personas pensaron que se trataba de una discencia del bulbo yugular. Sin embargo, este es un caso de una carótida aberrante. Ya podemos volver a la presentación, por favor. Vemos que en este caso el hallazgo es la presencia de un nódulo a nivel del oído medio que se continúa inferiormente con lo que parece ser la arteria carótida interna. Vemos acá, y también el mismo nódulo se continúa anteriormente con el sifón carotídeo. Entonces esta es una carótida interna aberrante, es una causa infrecuente pero importante de tinnitus pulsátil, y se debe a una anomalía congénita en el cual la arteria carótida interna no existe y se ve reemplazada por una rama de la arteria faringe ascendente, que es la arteria timpánica inferior, que entra a la cavidad timpánica y se anastomosa con una rama del sifón carotídeo, que es la arteria carotido-timpánica. Forman este arco anastomótico, que es la arteria carótida aberrante y que genera tinnitus pulsátil. Otro paciente con un tinnitus pulsátil, una pregunta, entonces les presento dos imágenes de resonancia magnética, una T2 y T1 con contraste axiales. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico en este caso? Es que se trata de un schwannoma, de un meningioma, glomus yugular derecho, glomus yugular bilateral, o es bien un estudio normal. Muy bien. Entonces, la mayor parte de las personas dieron la respuesta correcta. Este es bueno, ahí están, hay dos posibilidades. Muy bien, la mayor parte de las personas dio la respuesta correcta, que es la de un glomus yugular derecho. Vamos a volver a la presentación. Entonces el hallazgo en este caso es la presencia de una masa en el bulbo yugular derecho con una hiperintensidad de señal moderada en el T2 y un realce muy significativo con el contraste y con algunos vacíos de señal. Aquí en el lado izquierdo lo que se ve es artificio de flujo, pero a veces puede confundirse con un tumor del glomus. En el lado izquierdo, si el artificio venoso es bien importante. Entonces, pues esto me permite hablar un poco sobre los tumores del glomus. Aquí les presento otro tumor, glomus yugulotimpánico. Es una masa del foramen yugular derecho que presenta una destrucción permeativa del hueso, que se encuentra sobre todo en la parte alta del tumor, y hay un crecimiento superolateral del tumor con extensión hacia el oído medio. Hay ausencia de calcificaciones y vemos acá pues que esta gráfica demuestra bastante bien las características del glomus yugulotimpánico. Es un tumor que tiende a tener invasión del hueso en la parte alta y se extiende un crecimiento superolateral hacia el oído medio. Algunos de esos tumores pueden ser bastante grandes. Aquí vemos uno que se extendía hacia la parte alta del cuello, el espacio carotídeo, y también hacia la fosa posterior, pero vemos el mismo tipo de crecimiento con erosión en la parte alta del tumor, en el hueso temporal, y extensión hacia el oído medio y hacia el conducto auditivo interno, externo en este caso. Vemos en las imágenes de resonancia magnética el realce homogéneo importante con presencia de múltiples vacíos de señal en el interior de la lesión. Ahora, otra pregunta en este caso, un hombre de 43 años con una hipoacusia súbita y tinnitus, la resonancia magnética nos demuestra una masa del foramen yugular izquierdo. Entonces les presento unas imágenes de resonancia magnética axial en T2,
axial T1 con contraste y un sagital T1 con contraste. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Es que se trata de una metástasis, glomus yugular, un schwannoma, un meningioma o un condrosarcoma. Muy bien, excelente. La mayor parte de las personas dio el diagnóstico correcto. En este caso es un schwannoma. Los schwannomas es una lesión lobulada con un crecimiento superomedial. Se diferencia de eso del glomus, en cuanto que el glomus es superolateral, el crecimiento superomedial siguiendo el curso de los nervios pares craneanos 9, 10 y 11, y el crecimiento es hacia la cisterna del ángulo pontocerebeloso con compresión del tallo cerebral, y vemos que la lesión tiene múltiples áreas quísticas y extensión inferior hacia el espacio carotidio. En la tomografía axial, la lesión demuestra un ensanchamiento del foramen yugular sin destrucción del hueso, y hay un crecimiento, patrón de crecimiento superomedial con extensión al espacio carotidio. Aquí vemos en esta imagen cómo los schwannomas se caracterizan por seguir el curso de los nervios pares craneanos. En este caso, pues había unos hallazgos secundarios con dilatación de la orofaringe, indicando que había una parálisis del músculo constrictor de la faringe, y también había una parálisis de la cuerda vocal izquierda, indicándonos que en este caso el schwannoma era un schwannoma del vago. Ahora, este otro caso, otra pregunta, es una mujer de 53 años con una sordera neurosensorial y un tinnitus progresivo. Les presento dos imágenes, una imagen axial T1 con contraste y un axial, una imagen de tomografía axial. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico en este caso? ¿Es que se trata de un schwannoma? ¿Es que son metástasis? ¿Se trata de un meningioma, un osteosarcoma o un glomus yugular? Muy bien, correcto. La mayor parte de las personas dieron el diagnóstico correcto. En este caso es un meningioma. Los meningiomas, vemos que hay una masa, en las imágenes de resonancia magnética vemos que es una masa que tiene una base amplia, que tiene un realce homogéneo, tiene también una cola dural y tiene una extensión inferior hacia el espacio carotidio. También lo vemos acá, la extensión inferior hacia el espacio carotidio. Y vemos en la imagen coronal que hay una extensión hacia el conducto auditivo interno y hay calcificaciones frecuentes. En las imágenes de tomografía axial, lo importante es siempre tener en cuenta que los meningiomas del foramen yugular tienden a ser lesiones en placa con infiltración ósea, pero sin destrucción, y hay dos patrones. En este caso vemos los dos patrones. Uno es un patrón esclerótico, que se ve acá, y un patrón permeativo que se ve en la parte inferior de la lesión, pero que no hay destrucción del hueso, ya que se ven todos los contornos del hueso. El diagnóstico diferencial en estos casos es con la enfermedad metastásica. Esta, por ejemplo, era una mujer de 54 años con pérdida del equilibrio y un antecedente de un carcinoma de seno. Vemos también que hay una lesión en el foramen yugular con baja señal en el T2, que también se extendía, tenía también una base amplia y se extendía hacia el conducto auditivo interno. Entonces también se hubiera podido pensar en un meningioma, pero en este caso la tomografía axial nos demuestra que la lesión es destructiva, hay una destrucción importante del hueso y los contornos esos se encuentran completamente carcomidos, y además hay otra lesión secundaria. Entonces pues es el diagnóstico diferencial. Entonces, pues, aquí para resumir las lesiones del foramen yugular, podemos decir que el glomus yugular es una lesión que tiene un vector de crecimiento superolateral
que tiene invasión de la base del cráneo con infiltración del margen superior, tiene cambios óseos permeativo destructivo y vacíos de señal. El schwannoma, por otro lado, tiene un crecimiento superomedial, como mostramos antes, no tiene invasión de la base del cráneo y se caracteriza por ser una lesión que produce expansión del hueso, pero sin destrucción. El meningioma, por otro lado, es una lesión que en el foramen yugular tiende a ser en placa, con un patrón de crecimiento centrífugo, tiene una infiltración del hueso difuso, pero sin destrucción, y tiene un patrón permeativo esclerótico y no tiene vacíos de señal. Las metástasis tienen una presentación muy variable, pero con destrucción ósea y sin vacíos de señal. En este artículo pues, de McDonald del 2004 exploran este tema bastante bien. Pasando a la hipoacusia, podemos decir que las ondas de sonido viajan a través del conducto auditivo externo y se chocan con la membrana timpánica y producen vibraciones de los huesecillos del oído medio, y estos huesecillos causan vibraciones en el líquido de la cóclea. O sea, hay una interfase entre aire y líquido a nivel de la ventana oval, y las vibraciones se transmiten a la cóclea y viajan y finalmente se disipan en la ventana redonda. Cualquier proceso que cause una disminución de la intensidad de estas ondas que viajan en esta forma a través del sistema auditivo, pues causará una hipoacusia conductiva, que corresponde más o menos al 10% de los casos, y las lesiones se pueden encontrar a nivel del conducto auditivo externo, del oído medio o del laberinto óseo. La hipoacusia neurosensorial es mucho más común, 90% de los casos, y las lesiones se encuentran usualmente en la cóclea a nivel del órgano de Corti, como dije antes, por lesión de las células ciliadas. Las células ciliadas son sensibles a varias etiologías, a varios daños, y cuando se pierden las células ciliadas, pues se pierde la generación de los impulsos eléctricos que generan la audición. Estas corresponden a la gran parte de las lesiones. También se pueden encontrar las lesiones del octavo par y el sistema nervioso central. El tercer tipo de hipoacusia es la hipoacusia mixta, que es mucho menos frecuente que las dos y se presenta cuando hay lesiones en dos partes a la vez, por ejemplo, lesiones en la ventana redonda y en la cóclea al mismo tiempo, como se ve en la autoesclerosis, o lesiones de los osículos y de la cóclea, como se ve en casos de trauma, por ejemplo. Una cosa muy importante para la evaluación de la función auditiva es tener en cuenta la conducción ósea, ya que cuando uno pone un aparato vibrador sobre el cráneo, las ondas de sonido que se generan viajan a través del hueso y estimulan la cóclea de una forma tan eficiente como lo hacen las ondas de sonido que viajan a través del conducto auditivo externo. Y esto es una forma muy importante para la evaluación de la función auditiva. La evaluación clínica de la hipoacusia se hace en 3 etapas para determinar si el paciente tiene hipoacusia conductiva o neurosensorial. Es muy importante la historia personal y familiar, el examen físico, especialmente la otoscopia, para ver si hay alguna masa o inflamación, perforación timpánica o colesteatoma. Y en la tercera parte de la evaluación clínica es el audiograma, en el cual se le presentan al paciente tonos de intensidad y frecuencia variables, usando un vibrador óseo o un micrófono para evaluación de la conducción aérea y de la conducción ósea. La intensidad del sonido se va disminuyendo gradualmente hasta que el paciente no puede oír más, y ese se llama el umbral auditivo. Y los resultados se presentan en este tipo de tablas, que estoy seguro que las han visto antes, pero es bueno repasar. La conducción ósea se representa en estos círculos, la conducción aérea en estos círculos y la conducción ósea en estas líneas. Un paciente con un audiograma normal tendrá todos los umbrales por debajo de los 25 decibelios. En la sordera conductiva, lo que se observa es que la conducción ósea es normal y hay una disminución de la conducción aérea. Y en la hipoacusia neurosensorial hay una disminución de la conducción aérea y de la conducción ósea al mismo tiempo, pero no es igual en todas las frecuencias. Generalmente las frecuencias bajas se encuentran preservadas, y a medida que aumentamos las frecuencias se observa una pérdida gradual y que tiende a ser más severa en las frecuencias altas.
En la sordera mixta hay una mezcla de las dos con pérdida de la conducción auditiva aérea y ósea, pero más severa para la conducción aérea, como vemos acá. Entonces, la hipoacusia conductiva, el 10% de los casos, la mayor parte de estos pacientes tendrán hallazgos de imagen positivos y las lesiones se encuentran en el conducto auditivo externo, en el oído medio o en el oído interno. Aquí vemos algunas de las causas más comunes. Para la hipoacusia neurosensorial, que corresponde al 90% de los casos, la mayor parte corresponden a lesiones cocleares. Son las mismas, son las lesiones de las cuales hablé ya cuando hablé de tinnitus, pero para recordar, las lesiones cocleares son las lesiones que causan lesión de las células ciliadas, presbiacusia, sordera inducida por ruido y estas otras que ya mencioné antes, y estas generalmente no tienen ninguna representación en los estudios de imagen, por eso las puse en naranja. Las lesiones que podemos ver en los estudios de imagen son las lesiones del laberinto, como la hemorragia laberíntica o el schwannoma del laberinto, las lesiones del ángulo pontocerebeloso y conducto auditivo interno y las lesiones del sistema nervioso central. Entonces, pues, para resumir, la hipoacusia, la evaluación por imagen, para la hipoacusia conductiva, la mayor parte de los pacientes necesitarán un TAC de mastoides para tratar de evaluar las estructuras óseas neumatizadas del hueso temporal a nivel del conducto auditivo externo, oído medio y laberinto óseo. En la hipoacusia neurosensorial, la mayor parte de los pacientes no necesitarán estudios de imagen. Solamente algunos pacientes que tengan hipoacusia súbita o hipoacusia unilateral, en los cuales se sospechen lesiones del laberinto, del conducto auditivo interno o del sistema nervioso central, entonces en estos casos necesitaremos hacer estudios de resonancia magnética de los conductos auditivos internos. Entonces aquí este es un caso interesante. Otra pregunta, hombre de 38 años con una hipoacusia, dolor y una masa en el conducto auditivo externo izquierdo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico en este caso? ¿Es que se trata de un tapón de cerumen o se trata de un carcinoma epidermoide o de una queratosis obturans o un colestatoma del conducto auditivo externo o una fibrosis medial del canal? Les presento dos imágenes en coronal y en axial de tomografía axial. Muy bien. Muy bien, la mayor parte de las personas pensó que se trataba de un, bueno, ya está aumentando la causa real. En este caso, la causa real es queratosis obturans. Podemos poner las imágenes. La queratosis obturans es una lesión que se presenta generalmente en pacientes menores de 40 años, que se caracteriza por la expansión del canal auditivo externo, pero sin erosión ósea. La etiología no es muy clara, pero tiene relación con bronquiectasis y sinusitis, y la lesión es comúnmente bilateral, aproximadamente en un 50 a 60% de los casos, y es un proceso doloroso. El diagnóstico diferencial en estos casos es con el colesteatoma del conducto auditivo externo, que es la localización menos frecuente para el colesteatoma, ya que es más común en el oído medio y en el apex petroso. Se debe a una migración anormal del ectodermo del conducto auditivo externo y se caracteriza por la presencia de erosión ósea, que no se ve en la queratosis obturans, en pacientes, pacientes mayores de 40 años y es usualmente unilateral. Aquí vemos la erosión ósea que se observa generalmente hacia el margen posterior e inferior del conducto auditivo externo. Otro diagnóstico diferencial del conducto auditivo externo es la fibrosis medial del conducto auditivo externo, que es una fibrosis postinflamatoria del segmento medial del conducto auditivo externo en pacientes con historia de otitis externa, y en estos casos lo más interesante es la presencia de esta lesión que está en contacto
con la membrana timpánica y que tiene un contorno en media luna lateral. Esta es una fibrosis medial del canal. Otro paciente, este paciente de 46 años, con una hipoacusia conductiva derecha y vértigo, 2 imágenes de tomografía, es que se tratará de una timpanoesclerosis, un colesteatoma de la parte flácida, un colesteatoma de la parte tensa o un schwannoma del nervio facial. Muy bien, la mayor parte de las personas dio el diagnóstico correcto, que es un colesteatoma de la parte flácida. Los hallazgos en este caso son bien característicos. Comparamos, pues hay el espacio de Prusak en el lado derecho se encuentra aumentado, hay una erosión del escutum, como la vemos ahí, y también hay cambios erosivos del techo del tímpano, del tegmen tympani. Y interesantemente también hay una erosión del conducto semicircular lateral y erosiones de los huesecillos del oído medio. Todas estas características son lesiones del colesteatoma de la parte flácida. La colesteatoma entonces es una acumulación de queratina procedente de descamación del epitelio ectópico. Puede entenderse como un tejido cutáneo atrapado y son quistes erosivos del oído medio. El origen del colesteatoma, sobre todo el de la parte flácida, el origen más común es debido a una disfunción de la trompa auditiva que genera una presión negativa en la cavidad timpánica, y esto genera unos bolsillos de retracción en el tímpano, y esos bolsillos de retracción se van poniendo cada vez más grandes y finalmente se termina por obstruir con unos tapones de queratina, y esto forma los quistes que se van volviendo grandes y causan lesiones erosivas del oído medio. Aquí vemos dónde es que se originan, sobre todo en la parte flácida, que corresponde a la parte alta de la membrana timpánica, y se extienden hacia el epitímpano. Aquí vemos algunos de los bolsillos de retracción característicos y vemos pues que la erosión ósea es el signo clave del colesteatoma y nos permite diferenciar el colesteatoma simplemente del tejido de granulación que se puede observar en algunos casos de otitis media crónica. La erosión ósea es la clave, entonces si no hay erosión ósea no hay colesteatoma. Entonces en los colesteatomas más grandes lo que se observa es que el colesteatoma se puede extender posteriormente a través del aditus adantrum hacia las celdillas mastoideas, causando destrucción. Acá vemos, aquí en este otro colesteatoma vemos también cómo hay erosión de los huesecillos de la apófisis larga del yunque y del mango del martillo, comparando con el lado contralateral. Hay otra forma de colesteatoma que es mucho menos frecuente, corresponde tal vez al 5 a 10% de los casos únicamente, y es el colesteatoma de la parte tensa. Este tiene una génesis diferente, se debe a microperforaciones de la parte tensa de la membrana timpánica, y este colesteatoma se desarrolla en el mesotímpano, no en el epitímpano como el otro, y se desarrolla medial a los huesecillos del oído medio, como lo vemos acá, y los desplaza lateralmente y causa erosiones óseas también. En la resonancia magnética, en el colesteatoma generalmente no se aplica mucho, solamente tiene valor para casos de recurrencia, puesto que buscamos diferenciar el colesteatoma recurrente de tejido de granulación que se observa en los casos posoperatorios. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí vemos, este paciente, las imágenes convencionales, tenía signos clínicos de una recurrencia del colesteatoma, y las imágenes convencionales mostraban pues
una lesión con hiperintensidad en el T2 y en el T1 con contraste no había realce significativo, pero pues la clave en estos diagnósticos es las imágenes de difusión, puesto que en estos casos se puede ver la difusión como hay una restricción de la difusión en la zona de la lesión que corresponde al colesteatoma recurrente, que en este caso pues correspondía a esta parte de la lesión. Y esto es importante para ayudar al cirujano y guiarlo hacia dónde está el colesteatoma recurrente exactamente para diferenciar del tejido de granulación. La resonancia magnética de difusión, hay pues dos tipos que podríamos llamar la difusión epi o ecoplanar y la difusión no ecoplanar. La difusión ecoplanar se desarrolló primero, aún se utiliza bastante, pero para el hueso temporal no sirve mucho, puesto que tiene una baja resolución espacial, tiene una baja relación señal-ruido, tiene mucha distorsión geométrica y tiene también artificios de susceptibilidad. La difusión no ecoplanar es más reciente, fue desarrollada más recientemente y elimina muchos de los problemas de la difusión ecoplanar. Tenemos varios tipos, aquí hay dos ejemplos, la difusión HASTE, que es una técnica de spin eco, y la difusión con blade, de difusión que es una técnica de manipulación del espacio K. Dependiendo de los fabricantes de los aparatos de resonancia, pues ellos ofrecen las alternativas diferentes. Entonces, por ejemplo, pues en este caso, quiero mostrar acá que la difusión ecoplanar tradicional pues no nos demuestra ninguna lesión, puesto que hay muchos artificios de susceptibilidad asociados con el hueso temporal. Sin embargo, esta difusión con técnica HASTE no tiene los artificios y vemos que hay un colesteatoma recurrente en la parte alta de la cavidad timpánica. Aquí otra pregunta, este es un paciente con una fractura de hueso temporal y una hipoacusia conductiva derecha. Entonces, pues, ¿cuál es la causa de la lesión que se muestra con las flechas? Entonces, es que se trata de una luxación incudo-maleolar. Aquí esta lesión esto es una imagen axial y esta imagen coronal. Es que se trata de una luxación incudo-maleolar, una luxación incudo-estapedia, una fractura del mango del martillo o es una fractura de la apófisis larga del yunque. Entonces, muy bien, la mayor parte de las personas acertaron con la respuesta correcta en este caso. Esta es una luxación incudo-estapedia, que es el tipo de luxación más frecuente que vemos después del trauma del hueso temporal, ya que la articulación incudo-estapedia es el vínculo más débil en la cadena osicular. Vemos aquí pues, que hay una separación entre la apófisis larga del yunque y el estribo. Vemos acá y la vemos aquí también en el coronal, esta separación, y es la causa más frecuente de sordera conductiva después del trauma. Las fracturas del hueso temporal se han dividido tradicionalmente en dos tipos, longitudinal y transversa. Las fracturas longitudinales corresponden al 70-80% de los casos y las transversas a 10-20% de los casos. Las fracturas longitudinales se deben a un trauma en la región temporoparietal con una fractura de la escama del temporal que se dirige hacia la región mastoidea y pasa por detrás de la articulación temporomandibular y pasa luego medialmente hacia la membrana, hacia la cavidad timpánica y luego se extiende hacia la fosa craneal media. Aquí la vemos también, pues esa es la forma, en forma esquemática, vemos aquí cómo estas lesiones pasan por delante del oído interno, no causan lesión del oído interno y por lo tanto se asocian con el compromiso osicular y de la cavidad timpánica con hipoacusia conductiva.
Aquí vemos la segunda luxación, que es la luxación incubo-maleolar, que es una separación entre el yunque y el estribo, la vemos acá, y en este caso había también una fractura de la apófisis larga del yunque. Las fracturas transversas corresponden solo a 10 a 20% de los casos, se deben a un trauma occipital, como vemos en este caso. El trauma es usualmente occipital y una de las líneas de fractura generalmente se dirige y termina por lesionar la cápsula óptica. Muchas veces vemos gas dentro de las estructuras del laberinto membranoso y las lesiones pueden atravesar las ventanas, y estas lesiones generalmente son mucho más graves puesto que ya tienen compromiso del oído interno y compromiso del nervio facial. Una clasificación más reciente ha puesto las fracturas del hueso temporal como fracturas, dos tipos de fracturas: fracturas sin compromiso de la cápsula óptica, 95% de los casos, y las fracturas con compromiso de la cápsula óptica, que corresponden solamente al 5% de los casos, pero son mucho más graves puesto que se asocian con hipoacusia neurosensorial, 25 veces más, parálisis del nervio facial, 5 veces más frecuente, y fístula líquido cefalorraquídeo. Voy a presentar este último caso, hombre de 44 años con una leucemia aguda e hipoacusia súbita neurosensorial derecha. Les presento dos imágenes, axial y coronal en T1 sin contraste. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico en este caso? Es que se trata de una hemorragia laberíntica, una laberintitis viral, un schwannoma laberíntico o presbiacusia, o es un estudio normal. Muy bien, la mayor parte de las personas dio la respuesta correcta, que es una hemorragia laberíntica. En este caso, pues lo que se ve en estos casos es una hiperintensidad de señal del T1 de las estructuras del laberinto, y es una lesión que causa una hipoacusia unilateral aguda, neurosensorial, y se ven pacientes con anticoagulación, leucemia o trauma, y se ve en algunos tumores hipervasculares del hueso temporal, como el tumor del saco linfático o glumos yugular. Y esto, pues quiero terminar diciendo unas pocas palabras sobre la laberintitis, que es una inflamación del laberinto membranoso, que tiene dos etiologías: de etiología infecciosa, que puede ser bacteriana o viral. La etiología infecciosa puede ser secundaria a infección del oído medio, a meningitis o a una lesión hematógena, o puede ser autoinmune, y tiene una fase aguda con hipointensidad en el T2 y ligero realce, y puede durar meses, y tiene una fase crónica, que es la laberintitis osificante, que se ve más frecuente en las laberintitis infecciosas de etiología bacteriana. Entonces, pues aquí este caso es un caso que nos llegó al hospital. Un paciente tenía una otomastoiditis importante y con una pérdida, una hipoacusia neurosensorial aguda y vértigo. Entonces, pues el hallazgo en este caso es una hiperintensidad de señal ligera en el T1, con hipointensidad en el T2, tanto en las imágenes de T2 axial convencional como la imagen fiesta, y se caracterizan también por una presencia de un realce muy ligero en las secuencias de T1. Esta es una T1 sin contraste y con contraste. Las laberintitis se caracterizan por una presencia de un realce ligero en las imágenes de tomografía. Bueno, creo que se me acabó el tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos, por mostrarnos tantos casos interesantísimos y en un problema que es muy frecuente en nuestra práctica. Y tengo una pregunta, ¿alguien tiene